queridos hermanos, bienvenidos a otro tema querigmático de la formación permanente. El día de hoy hablaremos de fe. Primeramente veamos qué es la fe. San Pablo la define muy bien en su carta a los Hebreos. Él dice que la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Y es cierto, ya que nosotros tenemos esa garantía, como él dice, de que aunque nosotros no podamos ver inclusive a Dios, ni la mano de Dios, de cómo es que actúa, sabemos que Él siempre va a obrar, y eso es tener fe. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Es decir, que el creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Por ejemplo, cada uno, al creer, sostiene su fe y lo va haciendo cada vez más grande, ya que nosotros, por la fe, somos sostenidos por otros y nosotros también contribuimos a sostener la fe de otros más. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad, la dicha que no cesa de buscar. En este sentido, la fe que siempre relacionamos con don, que efectivamente lo es un regalo de Dios impreso en nuestro corazón, que nos llama incansablemente. Pero ahí no queda todo, ya que la fe es también la acción de nosotros los hombres. Es ese deseo de Dios. Necesitamos una respuesta libre por parte de nosotros. Y es pues la fe, una respuesta libre del hombre hacia Dios. No solo se trata de creer en Dios, sino también de responderle. La fe tiene entonces dos facetas. La primera de ellas es creer, y no solamente creer en Dios, sino creerle realmente, ya que el diablo también cree en Dios, pero eso no vale de nada. La fe no es un acto intelectual de aceptar que Dios existe, sino de aceptación del plan de salvación. Y el confiar, que es la segunda faceta, implica un abandono incondicional en las manos de Dios, así como el de un niño a su padre. El lenguaje de la fe. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Una sola fe. Desde siglos anteriores, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada de la convicción de todos los hombres, y no tiene más que un solo Dios y Padre. Es una frase de San Irineo de León. La Iglesia, diseminada por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación de su fe
y es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Es como el ejemplo que decíamos hace ratito de la cadena. Cada eslabón significa, o más bien es uno de nosotros, cada creyente, cada discípulo, cada misionero, cada sacerdote, laico, etc., que vamos transmitiendo nuestra fe a nuestros hermanos, cumpliendo así también la propagación de la buena nueva. La fe en Cristo muerto y resucitado nos llevará a morir con Él para resucitar con Él. La fe o se manifiesta o no es fe. La fe que no se manifiesta sería como un fuego que no calienta ni quema, pero la fe, por ser fe, debe ser tanto interior como exterior, es decir, se nos debe notar esa fe. La fe que tenemos interiormente cuando oramos incesantemente y la fe que tenemos cuando hablamos de nuestra fe, cuando hablamos de nuestro Señor, cuando vamos anunciando esa buena nueva, vamos anunciando el Evangelio, vamos predicando, tal y como el Señor nos los dijo. Debemos tener fe en el Señor Jesucristo. Para que la fe conduzca a la salvación, debemos estar centrados en el Señor. Podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza de que Él existe, si tenemos una idea correcta de su carácter y si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo a su voluntad. El tener fe en el Señor significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, inteligencia, amor infinito, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, Él sí las entiende, debido a que Él ha experimentado todos los dolores, las aflicciones y las enfermedades que podamos sufrir. Él sabe cómo ayudarnos a superar cada dificultad de nuestro día a día. Es por eso que debemos confiar en nuestro Señor. Por la fe alcanzamos la salvación. El objetivo de la fe es alcanzar la salvación. Así lo definen los primeros apóstoles en sus cartas. Ante la pregunta del carcelero, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Pablo le responde, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. En Marcos dice, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. En Hechos nos dice, todo el que crea en Él alcanzará por su nombre el perdón de los pecados. También nos dice, ustedes deben saber que la remisión de los pecados les ha sido anunciado por Él, y la justificación que ustedes no podían alcanzar por la ley de Moisés, gracias a Él la alcanza todo el que cree. Así es como el Señor, en estas citas, nos habla con tal amor, hablándonos sobre la fe, que si nosotros tenemos fe, alcanzaremos esa salvación que Él quiere darnos. Y bueno, queridos hermanos, terminamos con esta frase que me encontré que dice, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Y así es efectivamente como Dios actúa. Entonces hemos llegado al final de este otro tema querigmático, pero nos estamos viendo en el siguiente. Hasta pronto.